Fe contra todo pronóstico. Este es su programa de Estudiando para Compartir, lección número 5. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis amigos y hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y de todos los lugares donde llega su programa Estudiando para Compartir. En esta oportunidad con la lección número 5, una lección valiosísima, impresionante, fe contra todo pronóstico. Y como todas las semanas tenemos dos pastores invitados muy especiales y en esta oportunidad pues contamos nuevamente con el pastor Óscar Vergara, que es el pastor del distrito La Castellana y reiteradamente nos acompaña y para nosotros es un gusto tenerle, pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor César Perdomo. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de este medio. Qué rico poder venir nuevamente para compartir el estudio, el repaso de la lección. Dios los bendiga. Gracias, pastor, muy amable. Y también tenemos un invitado muy especial, mis hermanos, el pastor Feliciano. El pastor Feliciano es de República Dominicana, es el secretario ejecutivo y secretario ministerial también de la Asociación Nordeste Dominicana. Qué gusto tenerle, pastor. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Es un gusto para mí estar con ustedes acá. Estar en esta asociación es un privilegio y compartir con los hermanos acá la lección de escuela sabática. Gracias, mi pastor. El pastor Feliciano es uno de los 20 pastores que vinieron de la Asociación Nordeste Dominicana y nos están ayudando en esta semana, en una semana de evangelismo especial, que cuando ustedes estén escuchando este programa, estaremos ya a pocos días, a 2 días, un día de terminar, porque termina este sábado que viene, la semana de evangelismo especial que estamos desarrollando. Así que gracias a usted, pastor, y en nombre de la Asociación del Alto Magdalena, un agradecimiento también a todos los pastores de República Dominicana de la Asociación Nordeste que han venido. Gracias a usted, pastor, por invitarnos, así que estamos acá dando todo lo esfuerzo posible para que el evangelio siga creciendo en esta ciudad. Amén, 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 amén. Qué bueno. Y el pastor nos ayudó en la iglesia del Arco. Qué bendición, pastor. Muy amable. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar el repaso, pero vamos a hacerlo como siempre lo hemos mencionado, con una pregunta especial, porque nos interesa que los maestros de escuela sabática que están en las iglesias tengan bien claro el concepto por el cual fueron nombrados. Pastor Óscar, cuando usted nombra a un maestro a través de la junta, ¿qué espera la iglesia y qué espera usted del maestro de escuela sabática? Bueno, pastor, pues cuando uno nombra a un maestro de escuela sabática, hermanos, lo que uno espera es que él se constituya en un instrumento en las manos de Dios para conducir a la iglesia al conocimiento de nuestro Dios, su persona, su carácter, al plan de salvación a través del estudio de la Biblia, usando obviamente los materiales que para ese fin la iglesia ha diseñado y viene diseñando ya desde hace muchos años. Gracias, pastor, muy importante. Pastor Feliciano, en su experiencia, ¿usted qué espera de un maestro de escuela sabática? Bueno, al nombrar un maestro de escuela sabática, ese maestro tiene una gran responsabilidad. Lo que le están entregando, vamos a decirlo así, una iglesia pequeña, donde él tiene la responsabilidad de ayudar a esos miembros a crecer en la vida cristiana. Que puedan estudiar cada día la lección que se presenta y que ellos puedan también aumentar en su vida espiritual y buscar a otros para que puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Amén, así es. Sí, pastor, porque por eso no cabe dentro de esos conceptos que un maestro de escuela sabática sencillamente deje su clase y no esté preocupado de quién va a reemplazarlo, ¿no? No, realmente debe ser una persona muy responsable, el pastor de esa pequeña grey, como lo acaba de mencionar. Así es. Y, pastor, es interesante que dependiendo del compromiso del maestro, así será la clase. Correcto. Si el maestro está con entusiasmo en la clase, así van a ser los alumnos también. Así que si el maestro llega tarde, también los alumnos van a llegar tarde. Claro, por supuesto. Así es en todo. Tal el sacerdote, tal el pueblo. Así es. Muy bien, vamos a entrar a la lección, una lección fe contra todo pronóstico. Maravillosa, impactante. Dios nos dé esa fe, compañeros. Amén. Y hermanos, Dios nos dé esa fe.
Pero quisiera empezar con una pregunta que es una pregunta milenaria, porque tiene que ver con el propósito de la vida. Pastor Oscar, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Y cuál era el propósito de la vida de los reformadores que estudiamos durante esta semana? Pues pastores y hermanos, la verdad es que como llamados del Señor nosotros debemos tener un propósito claro en nuestra vida. Mientras estemos en este mundo, procurar conocer al Señor Jesucristo de tal manera que en momentos de dificultad nos mantengamos firmes, ¿no? Sí, sí. En mi caso particular, pues yo estoy muy agradecido con el Señor porque me ha llamado a este sagrado ministerio. Y como ministro del Evangelio, pues mi propósito es servir al Señor, servir a su causa, ayudar a preparar a otros, ¿verdad? Y disponerme pues para ser un instrumento en las manos de Dios, Sí, ¿cierto? sí. De eso se trata, de ayudar a otros a conocer al Señor y a prepararse y servir también ellos mismos como instrumentos de salvación para otras personas. Pastor Feliciano, y en el caso suyo y en el caso de los reformadores, ¿qué propósito ellos tenían? Bueno, en mi caso, obviamente, tengo un propósito especial y es que pueda alcanzar el reino de los cielos. Amén. Y me llama la atención un texto de la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y tú tu y casa. tu casa. Ahora, los reformadores, ¿por qué reformadores? ¿Por qué los llamamos reformadores? Obviamente porque hubo un despertar en el cristianismo en esa época y entonces ellos tenían en su mente que la Biblia fue una fuente de inspiración para ellos y querían compartir con los demás y por esa razón ellos se preocupaban por llevar la Biblia a diferentes lugares. Qué bueno, sí. Es decir que en esta vida, mis hermanos, 70, 80 años, 100 o el tiempo que Dios nos dé, nuestro propósito fundamental es llegar al reino de los cielos. Amén. Ahora, el pastor mencionaba algo de los reformadores, que ellos tomaron la palabra de Dios. ¿Qué concepto tenían ellos de la palabra de Dios, Pastor Feliciano? Que ellos tenían un concepto muy alto de la palabra de Dios. Algunos, dice la lección de clase sabática, que saturaban su mente de la palabra de Dios. Ajá. Y algunos estudiaban tanto la palabra de Dios porque decían, no podemos vivir sin la fuerza que da la palabra de Dios. Ok, importante. ¿Hasta qué punto, Pastor Oscar, uno teniendo lo que el Pastor Feliciano menciona, que la palabra de Dios es algo importante, llega hasta qué punto de colocar la vida por esos principios? ¿Eso vale la pena eso? Porque los reformadores lo hicieron. Ellos estaban dispuestos a morir si era necesario, ¿no? Pues, pastor, cuando uno se pone en los zapatos de los reformadores que hicieron de la palabra de Dios la razón de ser de su existencia, ¿no? La palabra de Dios era el fundamento de su fe, la esencia de lo que ellos eran. Para ellos la causa de la salvación era la causa de las causas. Sí. El Señor Jesucristo era lo más importante en su vida y la autoridad de las Sagradas Escrituras no admitía para ellos ningún cuestionamiento. Como vivieron en un tiempo en el que la palabra de Dios había sido quitada del pueblo, ¿verdad? Pues más aferrados ellos estaban al conocimiento de la palabra, al punto de hacer la defensa de la verdad la razón de ser de su existencia. Así que o sea, era como hasta la muerte esencia de su vida, ¿no? Exactamente. Era la esencia de su vida, era el motor, todos lo hacían por ahí. Ellos vivían por la palabra y muchos de ellos estaban dispuestos a morir por esa misma palabra. ¿Qué le pasó? Y hablemos un poquito del primer reformador que quiero tocar, que la lección nos traía, hermanos, era William Tyndale. ¿Quién era él? ¿Y qué hizo? ¿Qué obra hizo, Pastor Oscar? ¿Y qué nos enseña esa experiencia de él? Bueno, yo estuve averiguando algunas cositas que, aparte pues de la lección. Ajá. William Tyndale fue un hombre que también durante el tiempo de Lutero se dedicó al conocimiento de las Sagradas Escrituras. William Tyndale no era un parroquiano cualquiera, no, era un hombre estudioso, era un hombre consagrado, dedicado al conocimiento del Señor, formado también en una familia con principios,
y él encontró que el pueblo andaba en una oscuridad moral debido a que no tenía un referente moral al cual seguir. Este referente era la palabra de Dios, pero no lo tenía en su idioma. Así que William Tyndale, como la lección bien lo refiere, tomó de la obra de John Wycliffe o Juan Wycliffe, de la traducción que él había hecho al inglés de las Sagradas Escrituras, y empezó a hacer una traducción un poco más exacta de la Biblia. Pastor, ¿qué le pasó por hacer eso? Porque tuvo unas consecuencias bien interesantes, ¿no, Pastor Feliciano? Como consecuencia de eso, hoy tenemos con nosotros una Biblia muy interesante. Se llama la King James. Esa Biblia interesante, así que como él tenía la habilidad de hablar varios idiomas, él pudo corregir algunos errores de traducción. Y hoy podemos gozar de esa excelente Biblia. Pastor Feliciano, ¿cómo murió? Recuérdenos, ¿cómo murió este reformador? Ese reformador murió ahorcado. Estrangulado, ¿no? Sí. Y aún así él seguía con la fe firme en la palabra de Dios. Saben, hermanos, hay una declaración que la lección traía, ¿no? Decía que cuando estaba allí, antes de ser estrangulado, dijo: Dios, ábrele los ojos al rey, ¿no? Señor. Y se cumplió, ¿no? Se cumplió porque la Biblia, como el pastor Feliciano lo refería, es una Biblia que hasta en el momento, en la actualidad también nosotros contamos con ella, ¿no? Así es una traducción muy importante, la traducción King James. Ahí se aplica lo que dice Apocalipsis, ¿no? Dice que los muertos, cuando ya pueden llegar ellos a morir, pero sus obras con ellos continúan. Qué bendición entender eso, mis apreciados hermanos. Nuestra influencia va más allá de lo que la muerte puede llegar a significar, puede llegar a quitar. Muy bien, uno de los temas, compañeros y hermanos, más controversiales que hay y que la lección nos traía era el tema de la interpretación de la Escritura. Porque es que, pastores, por todas partes nos hablan con la Biblia y en todas partes nos dicen: aquí está la verdad. Sí, señor. Y aquí es, y quédese aquí en esta iglesia porque yo sí le tengo, no, yo soy el que sé interpretar esto de la Escritura. ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad de que la interpretación de la Escritura es la correcta? ¿De qué manera se interpreta la Escritura? De un lado podemos ver algo interesante. Sí. La palabra de Dios es fruto de la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Así es. Y Pedro dice que ninguna profecía vino por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. Así que podemos también ver algunas maneras de estudiar la Biblia, mirándolo en una forma contextual, mirándola de una forma a comparación, una Biblia con otra, tema con tema, y vamos a encontrar grandes resultados así de la palabra de Dios. Es decir, que este libro, pastor, no es un libro cualquiera. No estamos leyendo historia solamente. Lo acaba de referir, es inspiración de Dios. Entonces, por eso es que cuando yo leo la palabra de Dios, la Biblia transforma mi mente, mi corazón, tiene el poder de hacer el cambio. Por eso la misma Escritura dice, es que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir en justicia. Pero, ¿qué más podríamos aumentar o agregar acerca de eso, Pastor Vergara? Bueno, pues adicionalmente a lo que el Pastor Rosario nos refiere, la palabra de Dios ha sido objeto de estudio durante mucho tiempo. Y en la actualidad nosotros contamos con diferentes herramientas para comprenderla o para hacer una hermenéutica. Recordemos que la hermenéutica pues, es el estudio de la interpretación de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios fue escrita en un tiempo y un lugar específico, dentro de una cultura específica, y nosotros debemos ser conscientes de que debemos tratar de comprender el mensaje directo que hay en ella para su momento y lo que puede traer para nuestro tiempo, ¿no? Hay que mirar, la Biblia entera tiene un mensaje en especial, ¿cierto? En conjunto, pero hay mensajes en particular que también ella maneja. Así que es importante que nosotros usemos algunas herramientas hermenéuticas, y creo, pastor, que en una lección anterior, hace algunos meses,
nosotros referíamos algo de esto, ¿no? Ok. Cuando uno trata de entender las Sagradas Escrituras, uno puede acudir a ella misma nos puede dar explicación de los textos que son de difícil comprensión. Hay que leerla de un lado al otro, un poquito aquí, otro poquito allí, ¿cierto? Ok. Como dice la Escritura. Un diccionario bíblico, un comentario bíblico, las concordancias bíblicas, todo esto nos ayuda a entender un poquito mejor. Pero, sin lugar a duda, Pastor Perdomo y Pastor Rosario y hermanos, el Espíritu Santo es el intérprete Amén. per se de las Sagradas Escrituras. Así que es fundamental que al abordar la palabra de Dios lo hagamos con oración, buscando que aquel que inspiró la palabra de Dios, esto es el Espíritu Santo, sea también quien nos ayude a comprenderla, porque está escrito, ¿no?, en la palabra que la tarea o el rol del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó, ¿verdad? Y recordarnos lo que la palabra de Dios dice. ¿Saben? Por eso, hermanos, cuando encontremos un texto de la Escritura que no es muy claro, vayamos al contexto, lo que estábamos mencionando, Sí, vayamos al claro. contexto del capítulo, vamos al contexto del libro, vamos al contexto del autor para saber qué es lo que está refiriendo. Y no comencemos a especular, porque la especulación lógicamente está ajena a la voluntad de Dios. Así que de esa manera entendemos que la inspiración nos ha mostrado la verdad a través de su palabra y que nosotros podemos entenderla. Pero Pastor Feliciano Rosario, ¿cierto? Rosario, Sí. no le había dicho el apellido. Pastor, ¿cómo se salva el ser humano? Porque finalmente el plan de Dios es, a través de su palabra, es la salvación del ser humano. Sí. ¿Cómo puede un ser humano llegar al cielo, Pastor? Pero hay una sola manera de llegar al cielo, Okay. y es entregando la vida a Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice claramente en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia soy salvo. Okay. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe, no es, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Así que cuando una persona llega a Cristo, se entrega a Cristo, obviamente está siendo cubierto por la justicia de Cristo Jesús. Amén. Así que la única manera de yo poderme salvar en este mundo es llegando al pie de Cristo, es por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Es la única forma, hermanos, y ha sido la forma de siempre, ¿cierto, Pastor? De siempre. No es que en el Antiguo Testamento se salvaban de una manera y en el Nuevo de otra, no. Todos los siglos ha sido lo mismo, ¿no? Solamente así. Solo por gracia. Saben, la lección nos refería de un personaje que nosotros conocemos muy bien, que es Martín Lutero, y que él se encontró con una Biblia en latín, ¿no? Y se la devoró, la estudió y se gozó y decía, uy, si yo tuviera un libro de estos, cómo valoraba, ¿no?, la palabra de Dios. Dentro de lo que él estudió, un texto que yo quisiera leer y que ustedes comentaran es el siguiente. Romanos capítulo 1, el versículo 16 y 17, ¿no? Él encontró esto, hermanos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero lee esto, su concepción de la salvación cambia radicalmente, ¿no? Totalmente. ¿Qué fue lo que entendió Pastor Oscar cuando él leyó esto? Bueno, y lo que comprendió Martín Lutero precisamente fue que lo que está diciendo las Sagradas Escrituras, la salvación del ser humano es un regalo de parte de Dios a través del Señor Jesucristo, ¿cierto? La salvación es por gracia mediante la fe, según un pasaje que también el Pastor Rosario nos refería hace un momento. La mayoría de las ramas del cristianismo, y pues la nuestra no es la excepción, enseñan que la salvación es un regalo de Dios que se recibe o que el ser humano debe recibir mediante la fe. Creer que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz fue un sacrificio vicario, ¿cierto? Okay. Él murió en lugar nuestro. Perfecto. Él que vivió perfectamente, que fue tentado en todo, pero que nunca cometió pecado, por ende no merecía la muerte. Él pagó el precio
de nuestra salvación, ¿verdad? Eso fue lo que entendió Martín Lutero, porque en sus días pues se enseñaba que la salvación se alcanzara por lo que podía hacer el ser humano. Por eso también Martín Lutero estuvo en contra del comercio de las indulgencias, ¿no? Que no era otra cosa que la compra de la salvación. La gente, si tenía dinero, pues podía pagar indulgencias, ¿verdad?, al papado, y el papado le vendía salvación a la gente. Pero aquí se encontró que es un regalo de parte de Dios. Maravilloso, maravilloso, ¿no? Algo interesante es que en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12, hay un texto interesante allí. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, Amén. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. O sea, no hay otro camino. La gente dice, todos los caminos conducen a Roma, pero realmente no. Ahora, todos los caminos deben conducir ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Así que por eso aquí, en el libro de Hechos, está diciendo, no hay otro nombre debajo del cielo que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Así es, pastor. Amén. Yo creo que eso encierra dónde está nuestra salvación. Por eso no podemos poner los ojos en nosotros mismos ni en nada, sino en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Pero pastor, una pregunta importante, y es, ¿por qué el Señor permitió en la Edad Media que hombres tan consagrados como los reformadores terminaran como terminaron? Quemados, estrangulados, derramaron su sangre por el Evangelio. ¿Por qué razón eso sucedió? Es interesante, pastor. Cuando vemos la historia, vemos que cada vez que moría una persona que seguía a Cristo, eso era como que la semilla del Evangelio se regaba, se multiplicaba, y en vez de disminuir, entonces lo que hacía era que el Evangelio crecía, la gente conocía más a Dios. Amén. Amén. Es interesante ver cómo Dios permitía algunas cosas para que el Evangelio siguiera creciendo. O sea, que lo hacía de esa manera. Y la pregunta que ahorita me surge a mí, no sé a ustedes, mis hermanos, para analizar como maestros ahí con los hermanos, es, ¿y hoy en día puede repetirse esa historia? Sí. Es decir, que hoy en día también, y a finales de los tiempos, ¿se va a repetir? Sí. ¿Se puede repetir? ¿Por qué, Pastor Oscar? ¿Por qué el Señor, en lugar de cuidar a un hijo, oye, voy a cuidarlo, le voy a preservar la vida que está, puede permitir que su sangre se derrame? Ya lo mencionó algo el pastor Feliciano, pero quisiera que usted mencionara por qué en los últimos días se puede dar esa situación. Pastor y hermanos, nosotros sabemos que justo antes de que venga el Señor Jesucristo en las nubes de los cielos, es necesario que ocurra un fuerte pregón, es necesario que se publique el mensaje de salvación con poder. La iglesia llegará a tener poder, pero ese poder es la presencia del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente que haya decidido recibirlo. Así que cuando se recibe el Espíritu Santo en el corazón, la persona está dispuesta a ir hasta las consecuencias más extremas por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Y como dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo también expresó en una de sus cartas que quien quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Así que ese poder que se manifiesta en las personas no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo, esa presencia transformadora, esa presencia que llena de valor al Hijo de Dios, al punto que no se hace ni siquiera de su propia vida, sino que está dispuesto a sacrificarla. Por eso la iglesia en algún momento tendrá que enfrentar nuevamente persecución, porque su testimonio condenará el pecado que habrá en el entorno, la oscuridad espiritual que habrá en medio. Y como ocurrió en el pasado, el sacrificio de los verdaderos hijos de Dios, el martirio, la persecución, se constituirá en combustible para encender en otros el fuego del amor al Evangelio. Qué bueno, me gusta, lo dejo que se
explaye, porque es hermoso lo que está mencionando y así debe ser, hermanos. La hermandad debe de entender que no puede ser que algún hermano, porque está pasando alguna prueba o porque está pasando alguna dificultad, crea que ya Dios lo abandonó. Es posible que a través de esa prueba, a través de eso, muchos otros conozcan del mensaje de salvación. Tan solo seamos fieles, pegados de la mano de Dios. Amén. Pastor Feliciano, quiero leer un texto de la Escritura y usted nos va a ayudar a explicarlo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 1 y 2, algo muy interesante. Me gustaría, mis hermanos, que ustedes allí en el repaso de la lección que tengan, también puedan invitar a la clase a evaluar dos textos de la Escritura. El primero es este. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: desechad pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pastor, ¿es posible que a nosotros en la iglesia o en alguna parte a nivel religioso, espiritual, nos estén dando leche adulterada? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Sí, cuando nos presenta un evangelio falso, Sí. doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, están dando leche adulterada. Ahora, el Señor nos dice a nosotros acá que tenemos que beber tener un evangelio firme, un evangelio que no se contradiga con la palabra de Dios. Con así dice Jehová. Por lo tanto, es interesante que nosotros, para poder entender, tener un evangelio no adulterado, tenemos que ir directamente a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dios dijo así Así es. es. Dios dijo es sábado, es sábado. Exacto. Dios dijo la salvación es en Cristo, es en Cristo. Amén. Dios dijo el bautismo es por inmersión, es por inmersión. Así que no puedo venir a decir que es de otra manera. Okay. Así que Dios en su palabra dijo claramente: mi palabra permanece para siempre. Amén, gracias, pastor. Así que cuidado, mis hermanos, con permitir recibir a nivel personal, familiar o en la iglesia leche adulterada. Cuidado con eso, porque definitivamente las doctrinas falsas desvían. La palabra de Dios es muy clara y lo que el Señor dice, así es. Eso es lo que me fascina a mí de ser adventista del séptimo día. No es que seamos mejores que los demás, es que aquí se predica la verdad en el nombre de Dios. Amén, amén. Y eso es lo importante. Ahora, pastor Oscar, si es tan amable, voy a leer otro texto y usted nos va a ayudar a explicarlo. Se encuentra en Colosenses capítulo 1, el verso 10. Colosenses 1:10 dice de la siguiente manera: así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el objetivo entonces, según este texto, de la relación que tenemos con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que busca el Señor que nosotros como cristianos suceda en nuestra vida? Pastor y hermanos, el conocimiento se hace evidente en una persona. Es decir, se dice que una persona ha aprendido cuando aquello que conoce lo hace parte de su práctica. No es diferente con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios se constituye en una guía para nosotros que debemos seguir. O sea, si yo puedo conocer las escrituras de Génesis a Apocalipsis, yo puedo citar las escrituras, pero si ese conocimiento que hay en ellas no se hace parte de mi estilo de vida, yo no estoy aprendiendo de Dios, yo no estoy conociendo a Dios. Esta semana el pastor Rosario nos citaba un pasaje en una de sus conferencias que está precisamente en la palabra de Dios, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, ¿cierto?, al reino de los cielos. No es simplemente tener conocimiento, es que este conocimiento se haga parte de nuestro estilo de vida, es decir, se haga una práctica. Nosotros debemos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ahí es donde está la virtud del conocimiento, pastor. Tiene que haber un crecimiento. Es decir, hermanos, no puede ser
que yo sea el mismo cristiano adventista de hace 20, 30 años atrás que me bauticé. Tiene que haber un crecimiento en la fe, ¿cierto? La Biblia transforma la forma de dar. Ok, Acción de la gente. vamos a un par de preguntas y vamos cerrando. La pregunta, pastor, en este momento, Feliciano, sería, ¿la reforma se hizo, ya está concluida o es posible o es necesario que la iglesia tenga en su mente que pueden llegar a existir reavivamientos y reformas actuales? La iglesia debe estar en constante reforma. Amén. Ok. Así es. Yo personalmente debo estar en constante reforma en mi vida espiritual. Okay. Y la reforma yo la puedo ir haciendo a través del estudio de la palabra de Dios. Cada hermano debe estar cada día teniendo reforma en su vida, en cómo habla, cómo viste, cómo come, qué hace. Entonces, todo esto es parte de la reforma. Así que Dios nos llama a nosotros a reformar nuestra vida cada día espiritualmente en Cristo Jesús. Amén, qué bueno. Amén, así es. Muy bien, Pastor Oscar, ¿algún texto de la Escritura que usted diga, este texto deberían los hermanos estudiarlo esta semana? Bueno, pastor y hermanos, a mí me llamó mucho la atención el Salmo 119, el versículo 11, que es el texto de memoria, ¿no? Ok. En mi corazón he guardado Tus dichos para no pecar pecar contra contra ti. Sin embargo, también me llamó muchísimo la atención los versículos 103 y 104, donde dice acerca de la actitud que nosotros debemos tener hacia la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Para mí ese texto es clave en el estudio global de la lección. Gracias, Pastor. Y en su caso, Pastor, ¿algún texto que quiera referir? En mi caso hay dos textos que quiero compartir. Ya uno lo hemos comentado acá, es el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que habla de la salvación por la gracia de Cristo. Pero me gustaría centrarme ahora en el libro de Hebreos capítulo 12, el versículo 1. Es el texto clave para permanecer en Cristo Jesús. Es un texto interesante. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puesto los ojos en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno. Cada hermano de la iglesia, cada persona debe mirar solamente a Cristo Jesús. Amén. Si el hermano puso su vista en el anciano de la iglesia o en el pastor de la iglesia, fácilmente tiene problemas. Pero cuando me concentro en mirar a Cristo, todo va a salir bien. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Pastor, ¿cómo resumiría usted, haciendo una frase, la lección de esta semana? La lección de esta semana ha sido muy clara y nos dice que la salvación es solamente por Cristo Jesús. La salvación por la gracia en Cristo Jesús. Ok, amén. Y Pastor, ¿usted cómo lo daría? ¿Cómo resumiría el punto central de la lección? Sí, pastor y hermanos, a mí me encantó un párrafo que venía en una de las lecciones que dice: los reformadores saturaban su mente con las escrituras, vivían por la palabra y muchos de ellos murieron por la palabra. No eran cristianos casuales, complacientes y descuidados, con una vida devocional superficial. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra ellos. Así que ese pasaje me parece que nos ayuda a entender que aquí, donde se da testimonio de Jesús, aquí nosotros encontramos la salvación y la vida eterna. Amén, muy bien. Muy bien, mis apreciados hermanos. Gracias, Pastor Feliciano Rosario, Pastor Oscar Vergara, Dios les bendiga. De esta manera estamos cerrando la lección de esta semana y que Dios nos ayude para tener una fe contra todo pronóstico, una fe a prueba de circunstancias regulares, malas, buenas. Mis hermanos, yo creo que esa lección es así, el foco de la lección debe vivirse de esta manera. Mil gracias por haber compartido con nosotros esta lección, por haber estudiado, y recuerden que la próxima semana nos volvemos a encontrar en este mismo espacio, en un estudio más de la lección en su
programa Estudiando para Compartir. Reciban un abrazo de parte del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena. Dios les bendiga y un feliz sábado para todos. Dios les guarde.